democracia. Estamos de regreso ya y en contacto con el señor ingeniero Edison Llanes, gerente de Metro de Quito, y también está el economista Roque Sevilla, exalcalde de Quito. Roque está en Galápagos, también me decían, así es que les saludamos y aprovechamos para enviarles un saludo a nuestras islas encantadas que siempre nos tienen noticias. Ahora mismo estábamos viendo un pingüino blanco. Unos dicen debe ser un pingüino albino, otros dicen no, albino blanco porque no es albino tinto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos. Roque, antes de avanzar, yo quisiera pedirle al señor ingeniero Edison Llanes que si nos puede comentar el estado en el que estamos caminando con el Metro de Quito, sobre todo porque en marzo ya nos van a entregar esta obra que se dice es la más importante, con una gran inversión para la ciudad y que ha de servir, Roque lo ha dicho también, para dinamizar la ciudad, para encontrarle como una especie de columna vertebral. Pero se encuentran con cosas que todavía faltan hacer, resolver la administración. Hay una propuesta que ustedes la han trabajado desde administraciones anteriores, ingeniero Llanes, pero que se consolidaba y parece que no se da viabilidad. Aquello de trabajar en conjunto con la empresa privada, la empresa pública, no hacerse cargo y generar otra empresa que tenga 1,000, 2,000 trabajadores y que además de lo que nos falta de recursos, no los podamos financiar. Así es que coméntenos cómo está y cuáles son los caminos que usted como gerente nos está proponiendo. Buenos días, bienvenido, ingeniero Llanes. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles a todos, que se encuentren muy bien de salud y que igual los oyentes estén bien de salud. Bueno, en el Metro de Quito, cuando llegamos nosotros a la administración, habíamos encontrado muchos estudios, 3 específicamente, que iban encaminando hacia el modelo de alianza estratégica como el modelo de operación del Metro de Quito. Se había analizado por parte de los consultores internacionales manejar otras opciones. Había el tema de crear una empresa mixta, de tener una APP, de tener operación propia, y todos los caminos se iban descartando, puesto que había algunas trabas, no por la parte jurídica, sino que más bien por la parte operacional real de lo que representaría tener el Metro de Quito operativo. Con esa visión y con los últimos estudios que se había generado de Deloitte, nosotros encontramos que el camino trazado era alianza estratégica. Sin embargo, los procesos a detalle, ya un modelo económico financiero, un modelo de distribución de riesgos, un modelo de gestión que realmente pueda garantizar la operación, todavía no estaba listo. Eso es lo que se ha trabajado durante los últimos 8 o 9 meses, luego de intentar unos caminos de contratación también que habíamos explorado de la mano con la banca multilateral. Pero se ha llegado a este modelo, es un modelo que está construido, se ha pasado este momento por 2 días de seminario, no hubo una definición, y la propuesta de la banca multilateral es, bueno, de parte de Metro de Quito, hay un camino trazado, hay un modelo de negocio con una distribución de riesgos tanto para el operador internacional como riesgos que asume la empresa Metro de Quito para este proceso de operación. Hay un proceso de transferencia de conocimiento y posiblemente hay una inversión de parte del operador internacional, sea público y privado, porque hay grupos que nos han manifestado que en vista de la crisis mundial que existe, de no tener fondos suficientes, de que el COVID ha generado un decrecimiento de las economías, de los ingresos municipales, hay grupos de operadores internacionales que estarían dispuestos a poner inclusive capital que permita operar el Metro de Quito. Entonces, con esa visión, nosotros hemos presentado los modelos. La banca lo que sugiere es que si existe otra propuesta de contratación, también se presenten los modelos, tanto en la parte conceptual del modelo de negocio como en la parte jurídica. Eso de ahí es una propuesta totalmente válida. O la otra es, sobre la base construida, busquemos reforzar lo que puede estar mal.
Nosotros somos técnicos, somos seres humanos, no somos dueños de la verdad, nos podemos equivocar y todos los aportes son bienvenidos. Entonces, creo que la posición de consenso como ciudad para que la ciudad salga ganando no debería ser destruyamos lo que se hizo y pongamos un nuevo modelo, sino que debería ser complementemos lo que existe. Nosotros como Metro estamos totalmente abiertos a recibir los aportes que sean necesarios de donde venga, de la academia, del grupo de políticos, de la empresa pública, de la empresa privada, que revisen nuestra documentación y nos digan qué les parece reforzar esta área, qué les parece corregir este modelo, para que el modelo se vaya enriqueciendo y vaya haciéndose cada vez más robusto. Creo que es la mejor manera de construir un proceso. Para eso hace falta desde el lado como empresa pública que Metro de Quito dé a conocer al directorio, pero para hacer conocer al directorio necesitamos que la ordenanza del modelo de gestión y de tarifa sea aprobada, ya que con una tarifa formalmente aprobada nosotros podemos correr formalmente también el modelo económico financiero y entregar a los miembros del directorio todo el proceso ya completo en la parte administrativa, en la parte operacional, en la parte jurídica y obviamente en la parte financiera que se define con aprobación de la Entonces, ordenanza. permítame ahí nuevamente al saludar al economista Roque Sevilla, decirle, Roque, desde esta experiencia ya de una visión como exalcalde, como ciudadano preocupado, ¿no? Que por suerte ese compromiso ciudadano no se deja y no ha dejado Roque Sevilla, por supuesto. Pero aquí hay ya un conflicto. Hay gente que quiere aprovechar y, no, y esperemos que no nos pase lo que le está pasando a Cuenca, que nos entregan el metro y no va a poder funcionar porque no están dadas las condiciones. La empresa, como nos dice el señor ingeniero Llanes, ya tiene una propuesta con un modelo, pero necesita esta ordenanza de tarifa para aplicar este o cualquier otro modelo, pero dice, oigan, pero hay que ir en estos pasos y si no se dan estos pasos no llegamos. La recomendación, el análisis desde afuera, sin el interés ni el cálculo político que parece comienza a pesar en el Consejo. ¿Cuál debe ser y qué debemos hacer los ciudadanos? Roque, gracias, bienvenido, buenos días. Un saludo, Francisco, cordial, desde aquí, desde las islas. Y a Edison, por cierto, también un cordial saludo. Encantado de tener esta charla. Bien, la situación es compleja porque de todos los datos que han sido públicos, se sabe que desde el 2017 se nos congeló tenía que aprobar la ordenanza respectiva que se fije, entre otras cosas, tanto el modelo operacional que iba a tener el metro, como la tarifa, que es fundamental, porque no se puede contratar un operador sin decirle cuál es la tarifa que va a cobrar y cómo se va a financiar la operación, si es que va a tener un déficit y por tanto va a haber un subsidio, o si es que la tarifa va a cubrir el costo total de la operación. Esto es algo que hasta ahora no vital, pues es de elemental principio. O sea, cuando uno se produce un producto para la venta, lo primero que tenemos que fijar es el precio, porque sin ello, ¿cómo podemos hacer el negocio? ¿No es cierto? Es algo elemental. Y lamentablemente, por razones políticas, se ha ido postergando la decisión, porque es una decisión, y tengo que reconocer, sumamente compleja, porque no basta con fijar la tarifa del metro, hay que fijar la tarifa de todo el sistema de transporte, porque todo está ligado, no es que el metro funciona por su cuenta y lo demás que siga como está. Y ahí se presentan varios problemas que ya son de larga trayectoria, pues los últimos 17 años no hemos ajustado la tarifa del transporte público. Entonces, hay necesidad de hacerse ajuste. Fíjese que otras ciudades, Ambato,
Cuenca, Guayaquil, para citar tres, ajustaron la tarifa a 35 centavos hace ratos. Nosotros seguimos con los 25 centavos. Y esto es inmanejable para el sector de transporte porque creo que no debe haber un solo negocio en el mundo que de eso hay que ligar con los costos reales de operación que tiene el metro. De un informe que recibí del Consejo Capitalino enviado a los concejales, se indicaba claramente que el costo de operación del metro era de $1.08 y que todo lo que esté por debajo de esa cifra será costo de subsidio y habrá que pagarle de alguna otra fuente, pues. Entonces, resultaría dramático que solo financiemos el transporte del metro y se nos vaya en eso todo el recurso que tiene el municipio. No nos olvidemos que el municipio este año va a cobrar 243 millones entre todos los ingresos distintos del aporte del Estado. O sea, los impuestos prediales, más las multas, más los ingresos por intereses y por otros motivos, suman 240 millones de dólares. Y en el presupuesto que acaban de presentar, van a gastar 231 millones en el metro. Les quedan 9 millones, más lo que le aporta el Estado, que como todos sabemos, ya este año va a bajar en un 30% por la crisis que tiene por la participación, el Estado, ¿no es cierto?, de ingresos. Entonces aquí las cosas son dramáticas, donde ningún arreglo puede hacerse sin un sacrificio pedido a todos, porque no hay otra fórmula. Entonces, o buscamos unos sistemas para cobrarles a los otros y poder subsidiar, o no tenemos solución, porque la plata no viene del cielo, no es el maná del cielo. Entonces, esos 230 millones que tendríamos que pagar si aprobamos una tarifa de 45 centavos, tiene que salir de algún lado. Entonces, o sale de dejar de hacer obras vitales para los barrios de la ciudad de Quito, o sale de contribuciones especiales que vamos a pedir a los ciudadanos. No hay, o de donaciones o aportes adicionales que vaya a hacer el Estado para que el sistema funcione. Y cabe aclarar lo siguiente, que el dólar 8 centavos sin el costo del financiamiento del pago del financiamiento. Del pago del financiamiento. Los intereses, o sea, y la amortización. Hay que pagar el préstamo. Eso queda en el aire, eso... O sea, ya este rato, no sé exactamente las fechas, pero estará por vencer los plazos que tenían para iniciar el pago de los intereses y el capital. Entonces, de nuevo, si no paga el usuario, ¿quién lo paga? Y aquí yo he conversado con Edison sobre este tema. Hay que introducir un sistema focalizado de subsidio y no como está planteando el municipio, que subsidia a todos, los que tienen dinero y los que no tienen dinero. El que se sube al metro va a pagar 45 centavos, sea este rico o pobre. Y esto no puede ser. Y entonces, hay técnicas ahora que pueden focalizarlo. Gracias a las... Antes de ir a esta fórmula, yo sí quisiera que entonces Edison nos diga si esta propuesta que tiene la empresa Metro de Quito, que la gerencia, esta alianza estratégica podría llevarnos a tener esta diferenciación económica, y por qué no proponer entonces directamente una tarifa estricta para el metro o siempre va a estar vinculada por la superficie, por el transporte de superficie. Edison, estas cosas también se requieren. Roque ha dicho, oigan, no es una decisión fácil la que les toca tomar, pero bueno, para eso son autoridades y para eso están ahí, ¿no?
el liderazgo debe contar también con esos esfuerzos políticos que tienen cuando aceptan los cargos, Edison. Sí, hay que tener absolutamente claro que son decisiones difíciles, pero hay que tomarlas y hay que Ujú. ejecutarlas. A ver, el Metro de Quito se vuelve un subsistema más de la ciudad y se vuelve la columna vertebral de la ciudad. Siempre se hablaba y había muchas voces de que el trole debería desaparecer. Yo creo que es todo Mm. lo contrario, debemos complementarnos para que el trole atienda Volverlo viajes eléctrico cortos y el nuevamente. metro. Sí, por supuesto, y volverlo también de viajes cortos y hacer que Mm. sea complementario al metro de Quito para viajes largos. Eh, el valor de la tarifa del metro siempre va a estar ligado al transporte de superficie, porque si el valor del metro se vuelve muy alto, la gente lo que puede tomar es una decisión de quizás no dar No, prioridad a sí. la variable tiempo. Viajar en el metro de Quito va a ahorrar mucho tiempo, pero si económicamente no me alcanza, de pronto voy en el sistema de superficie que me demoro más, pero me ahorro unos centavitos. Puede ser una realidad que haría que se tenga menos demanda, pero no necesariamente de todos. Bajo la propuesta planteada por Roque, nosotros lo que hemos generado en conjunto con el sector de movilidad es plantear el Fondo Metropolitano de Transporte para generar estos subsidios cruzados. Es decir, si yo tengo un vehículo de mayor cilindraje es porque puedo pagar una tarifa más alta y posiblemente pueda tener una tasa adicional en matriculación. Si es que estoy en zona azul, puedo tener un valor más alto en zona azul que me permita financiar estos procesos. Esto no significa que se genere una política en donde el que más tiene ayuda al que menos tiene, es en el estricto sentido de que genera un subsidio sin ninguna estructura, sino que se puede generar una política de que las personas que complementan el sistema de transporte público aporten con estas tasas que puede ser matriculación, revisión técnica vehicular, zona azul y otros ingresos que se están analizando por parte de Secretaría de Movilidad para hacer que el transporte se vuelva sustentable. Lo que acaba de mencionar Roque es absolutamente vital para el sistema de transporte de Quito, porque históricamente siempre se ha hablado solo de la tarifa, pero nunca se ha hablado de la calidad del servicio. Entonces, este momento lo que estamos conversando es parte de sostener la calidad. Una tarifa real en el sistema trolebús está en el orden de los 55 centavos. Y a veces yo no entiendo por qué existe el temor a decir estas cosas. Cuando lo lógico es transparentar la información, decir, señores, el metro vale $1.08 si opera a costo real. El trole vale como 55 centavos si opera a costo real. Y el transporte de superficie al valor que sea generado. Como eso no se puede cubrir con el valor porque hay un grupo de menor ingresos económicos que no puede hacerlo, se fija una tarifa menor. Pero la diferencia tenemos que encontrar cómo la compensamos. Como nunca se habla sobre esos temas, se fija una tarifa baja y nos olvidamos de cómo mantener los sistemas de transporte. Fruto de eso tenemos paradas y estaciones del sistema de transporte totalmente deterioradas. Recientemente la nueva administración del trole está haciendo una buena gestión, refaccionando y repotenciando una parada. Pero como eso no lo ponemos en el tapete y la discusión se basa solamente en la tarifa, nunca hablamos de calidad. ¿Cómo la medimos? Calidad no es solo que el vehículo o el equipo rodante esté limpio, calidad es que la estación esté limpia. Calidad es que si me dicen que va a haber un servicio de transporte a las 9 de la noche, tenga servicio de transporte a las 9 de la noche, con seguridad, con limpieza, con orden, sin excesos de velocidad, con buen trato, que son parámetros que también se pueden medir, que pueden ser Ujú. cuantificables. Voy a poner un ejemplo. El tema de limpieza, alguna vez se lo mencioné en una ordenanza, pero se lo dejó como el equipo rodante debe estar limpio. Ustedes han visto en los centros comerciales, en los restaurantes, cuando uno entra a la zona de higiene de los restaurantes, hay una bitácora de quien limpió y cada qué tiempo, y de esa forma se va registrando que la cantidad de metros cuadrados que se limpia cumplan un estándar. Lo mismo es en el equipo rodante. En el equipo rodante y en estaciones se tiene que hacer exactamente lo mismo y llevar esas bitácoras que permite garantizar a los viajeros que hay un servicio de higiene, un servicio de limpieza y ahora más con el tema de la pandemia, un servicio de desinfección. Entonces, esos detalles y esas cosas que parecen pequeñas,
pero que hacen la gran diferencia al momento de brindar un servicio, están establecidos hoy dentro del modelo de gestión, que es parte de la ordenanza. Y eso de ahí se vuelve vital que sea aprobado, porque caso contrario, si eso no se aprueba, se aprobará una tarifa y estaremos garantizando el fracaso del transporte de superficie y el transporte metro, porque lo más probable es que en unos años tengamos otra empresa metro ineficiente, obesa, con un exceso de gente, con procesos lentos que no garantice la calidad que estamos buscando. El Fondo Metropolitano de Transporte es una alternativa al planteamiento que está haciendo Roque. Si electrónicamente y si jurídicamente la ordenanza nos permite diferenciar tarifas, creo que sería una alternativa totalmente válida. La tecnología permite hacerlo y la tecnología que está prevista en la ordenanza también permite hacerlo, pero deberíamos pasar por ese filtro de que exista la libertad de poder generar una diferenciación y una clasificación de los valores de pago. Me parece una alternativa válida, ojalá se la pueda implementar. Roque, esta propuesta que, como dice Edison, puede ser válida, puede ser un mecanismo que el fondo, y algunos dirán otro fondo más, pero este fondo puede ayudarnos a redistribuir los recursos y a que sea más equitativo. ¿Cómo aplicar entonces esa tecnología de la que Roque Sevilla ya comenzaba a hablar para poder que cada uno tiene una tarjeta, si dejamos de usar también el circulante, una tarjeta que tendrá un costo mensual para determinados kilómetros de viaje? ¿Cómo imaginas tú una propuesta de esa naturaleza, Roque? A ver, hay este rato unas facilidades fabulosas de carácter electrónico. Entonces, hay que escoger a quienes vamos a subsidiar y hasta qué valor. Es una decisión que hay que tomar en base a la capacidad de compra de la gente y en base a cuánto va a gastar de su presupuesto en transporte público. Entonces, esos son cálculos que se pueden hacer. Pero, por ejemplo, una persona que está listada en el grupo de gente que recibe el bono de desarrollo humano, ya ha pasado por una calificación en cuanto a su situación ya está económica ubicado. muy ajustada y por tanto ya está ubicado y ese debería ser un beneficiario del subsidio. Por tanto, la persona que ya está calificada como parte de este grupo se acerca a una facilidad municipal y dice, aquí está mi certificado, deme una tarjeta que yo pueda alimentar con una tarifa preferente, por decir algo, 25 centavos. Entonces van a ir a la máquina electrónica, meten esa tarjeta, ponen $5, la cargan con $5 y su tarifa es de 25 centavos. Pero si voy yo que no tengo esa condición, a mí me van a cobrar $1.08 o $1.10, porque yo no tengo justificación para recibir ese beneficio. Entonces yo voy y cargo mi tarjeta y cada viaje me va a costar $1.10. Y esto se llama focalización. Lo mismo podemos hacer con los estudiantes, lo mismo podemos hacer con las personas de la tercera edad y lo mismo podemos hacer con las personas que tienen algún grado de discapacidad. Entonces, y con el criterio que sea hacer esta clasificación. Esta sería una idea. La otra idea muy, muy importante es que así todo no es correcto que el municipio saque el dinero que pagan los ciudadanos para poder hacer el mantenimiento de la obra pública para financiar el transporte. Lo lógico es que si el 70% de la población utiliza el transporte público, los privilegiados que somos nosotros que tenemos automóviles, bueno, tengamos que pagar algo más por tener ese privilegio de ir en nuestro propio automóvil. ¿Cómo se lo hace? Uno, en los parqueaderos deberíamos pagar nosotros una mayor tarifa. Y en segundo lugar, todas las vías que nosotros queremos controlar para que tengan menor flujo y ordenar entonces el tráfico en la ciudad, deberían tener unos arcos en donde a ciertas horas nos cobran una cantidad por peaje, como se lo hace en Londres, como se lo hace en varias ciudades europeas, y cuando subamos a ciertas vías, como por ejemplo
la Simón Bolívar o la Ruta Viva, pues ahí también nos cobran, porque estamos yendo en nuestro vehículo privado. La diferencia entre el costo de la construcción de la vía y lo que estamos pagando en exceso va a financiar este fondo que subsidia a los más pobres en el transporte público. Este mecanismo es el que deberíamos un nosotros mecanismo de desarrollar con inteligencia. compensaciones. Exactamente, o sea, los que tenemos un privilegio de andar en nuestro propio vehículo y no nos subimos al transporte público, bueno, paguemos por tener ese privilegio, pero no es correcto que toda la ciudad tenga que pagar el subsidio a los ricos y a los pobres por el transporte, dejando de hacer la obra pública, pues. Eso es absolutamente incorrecto. Y así como se está planteando el presupuesto, resulta que desvían los fondos que deberían ir para el mantenimiento de los parques, para el desarrollo de las vías, para la construcción de las veredas, y toda la obra, la iluminación de la ciudad, el tema de seguridad, el desarrollo de la cultura, la educación de los colegios municipales, no puede ser sacrificados para con eso solo pagar el subsidio del transporte. Lo lógico es hacer esta compensación beneficiarios del sistema de transporte con los que requieren efectivamente un subsidio. Edison, ahí hay, este fondo puede servirnos para esta redistribución y un cobro equitativo. Pero al parecer esto que Roque lo describe y que es posible hacerlo con tecnología, con todo eso, un poco sí va a ser usado políticamente y más aún ahora que estamos en campaña, muchos comienzan a hablarnos de una tarifa y de que no el modelo de la alianza estratégica, no el modelo si queremos el subsidio, no vamos a permitir que se sube el transporte, unos radicalismos, pero no dan unas respuestas así, corriéndose el riesgo de decir, claro, vean con qué facilidad nos hablan de que hay que revisar la tarifa del transporte. ¿No? Bueno, si no se habla, no se va a poder hacer. ¿Qué mecanismos va a usar la Metro de Quito que va a servirnos para transparentar todo lo que Roque nos ha dicho? Que a través del Metro de Quito, que no puede ser una obra que se quede en marzo sin funcionar porque no se han decidido estas cosas, ¿cuál es la estrategia que están trabajando, Edison? Correcto. A ver, Metro de Quito ha presentado un modelo de negocios en donde se genera una distribución de riesgos, porque ese es el espíritu de tener una alianza estratégica. Un aliado debe asumir riesgos, hay una matriz de riesgos. La banca en estos 2 días de talleres saludó y felicitó el trabajo realizado en la distribución de riesgos, ya que hemos adoptado una metodología internacional que permite identificar claramente quién asume qué riesgo. Y uno de los principales factores es justamente lo que estamos conversando en este momento. Si la ciudad de Quito y en realidad el Ecuador no tiene un modelo de gestión claro, transparente, que permita garantizar la sostenibilidad del sistema, ningún operador internacional va a querer venir. Y la ordenanza está contemplada para lograr que esos organismos internacionales se sientan atraídos. Es más, lo vuelvo a repetir, hace unos minutos lo dije, hay grupos internacionales que nos han dicho luego de revisar la información, nosotros estaríamos dispuestos a invertir dinero para que el Metro de Quito arranque en el caso de que nos falte presupuesto por el tema de la pandemia. Al parecer así va a ser, más allá de la obra que ya está cubierta, si hay ciertos fondos que se requiere para preoperación y que no están previstos del todo en el presupuesto. Entonces, siendo una crisis mundial, tener una propuesta de invertir en la ciudad y específicamente invertir en el Metro de Quito, significa que estamos en el buen camino. Nosotros hemos propuesto en la ordenanza que las empresas de transporte tienen que publicar de forma mensual todos los indicadores de gestión que están realizando, aparte de obviamente ser certificados como normas ISO, no solo en administración, sino también en operación y mantenimiento para transparentar esta información. La creación del fideicomiso para el manejo de la plata se vuelve indispensable. Todo el dinero que se logre recaudar
por el sistema de recaudo y toda la plata que se logre tener por el dinero del Fondo Metropolitano de Transporte que genere estas sobretasas de peajes urbanos, de matriculación, de estacionamientos, tiene que ser garantizado y administrado por un tercero que sea transparente. Y la mejor forma, o normalmente lo más habitual, es tener un fideicomiso donde esté claramente identificado la prelación de pago y el operador de servicio gane por la prestación dada, por la calidad en el servicio prestado y no por la cantidad de gente que transporta, porque esto es lo que distorsiona realmente el sistema. La focalización de subsidios es un problema que se lo maneja en Ecuador desde hace muchos años atrás. Un subsidio siempre termina deformando o distorsionando la realidad de la economía del Sobre país. todo si se Y casi instala como siempre, tal. claro, y sobre todo termina haciendo pensar a la gente que es un derecho y no una responsabilidad, porque cuando se habla de tarifa, mucha gente desde el lado político dice, no, defendemos a la gente que menos recursos tiene, pero no es real, porque al final del día ese subsidio, esa plata, sale de los mismos bolsillos de los ciudadanos, no es que esa plata cae del cielo o alguien dice, yo regalo 20, 30 millones a la ciudad. Sale a través de otros impuestos. Hoy en día el municipio de Quito invierte 40 o 45 millones de dólares solo en subsidiar Plebus. Entonces no podemos seguir manejando las empresas de esa forma, puesto que no se vuelve transparente para la economía y se sacrifica algunos detalles. La creación del Fondo Metropolitano de Transporte permitiría tener esas tasas. No es un proceso sencillo porque tengo entendido que jurídicamente crear tasas necesita la autorización del Ministerio de Finanzas y unos trámites más, pero creo que si una vez está aprobada la ordenanza, es responsabilidad del resto de funcionarios del municipio hacer las gestiones que sean necesarias y que estén a nuestro alcance para que esto se vuelva realidad. El tema del subsidio en el transporte es tan mal estructurado que cuando se habla de la media tarifa de los estudiantes, de la gente con movilidad reducida, resulta que el mismo ciudadano que paga una tarifa más alta está subsidiando al ciudadano que tiene la condición de estudiante o condición de movilidad reducida. Entonces, claro, no hay una focalización directa de subsidios, sino Yeah, que una persona normal está pagando a otra persona. Entonces, claro, yeah. cuando uno genera un modelo económico, no es que genera con una tarifa más alta o más baja, sino que genera con una ponderada, porque no siempre está generado un subsidio real. Entonces, esos datos que mencionaba Roque, de ir clasificando, de ir generando unos diferentes estratos, se vuelve vital este momento para que en un futuro cercano, mediante la electrónica que se logre implementar, se pueda focalizar perfectamente los grupos de subsidios. Una de las Claro. políticas que nos ha dicho el alcalde Jorge Yunda es: dejemos de subsidiar al productor, tenemos que subsidiar a quien consume, que es la Yeah. línea correcta, porque la Ir gente que ya está directamente a la perfectamente gente que identificado con el necesita. bono de desarrollo humano es quien debe recibir el subsidio. Roque, está hecha la propuesta, faltaría una decisión política, pero esa decisión política sí parecería necesita un acompañamiento de la opinión pública y de la gente, nada menos que de un ex alcalde que nos haga reflexionar a todos de cómo visualizar una ciudad. Es cierto, yo nunca he dejado de decirlo, el alcalde no ha tenido, no ha logrado en estos tiempos pasar del 21% de que votaron por él, no logra hacer reconocimientos en algunas cosas, la parte de corrupción le golpeó nuevamente, pero parece que en este tema hay que tratarlo más allá de la visión política con una visión de ciudad. ¿Se puede respaldar ya esta propuesta que Metro de Quito nos está haciendo casi como un catalizador de todo lo que ha de ser la política de transporte, Roque? No sé si el micrófono, Roque. Yo Ahí. creo que es obligación de los quiteños respaldar la gestión pública, siempre y cuando haya la voluntad política de asumir responsabilidades. O sea, Yeah. si no la hay, hay que pedir que alguien más gobierne. Pero si hay la disposición y tienen que enfrentar una situación tan compleja y difícil como la que acaba de describir Edison,
Creo que los ciudadanos tenemos que más bien ponernos a disposición para hacer sugerencias, para hacer trabajos de respaldo. Nosotros hemos tenido ahora una experiencia extraordinaria de cómo poder acercarse a las autoridades y poder hacer trabajos conjuntos. Y cito la experiencia que tuvimos de crear, que es el Fondo por Todos, y resultó una gestión de colaboración absolutamente positiva. Este rato tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud. Gracias al apoyo de Isabel Novoa, con el programa Unidos por Todos. Y estamos haciendo un trabajo conjunto de colaboración. Entonces, ¿por qué no podemos, las cámaras de la producción, los empresarios, apoyar a Metro de Quito para encontrar una solución, apoyar al Consejo Capitalino? Pero si no tienen esa voluntad, lamentablemente no tiene sentido la colaboración. Entonces, yo estoy dispuesto, y lo hago público, a hacer esa colaboración sin ningún interés de carácter político, sino igual que lo que hemos hecho en educación y en salud, hacerlo en la parte de la movilidad de nuestra ciudad. Y tratar de encontrar soluciones reales, pero que el Consejo y el alcalde asuman el costo político que esas medidas demandan, ¿no? Esto sería la condición previa. Yo les quiero agradecer, bueno, está ahí, está en el plano la discusión, los medios, lo que facilitamos es justamente que se lleven al camino esta discusión y estos requerimientos. Yo quiero agradecer a Roque Sevilla y a Edison Llanes por compartir, por visualizar esto que puede ser quizá un camino, ¿no? Un camino que tiene que caminar, valga la redundancia, la capital de la República. Roque, muchísimas gracias. Edison, muchas gracias. Han estado con nosotros el exalcalde Roque Sevilla y el ingeniero Edison Llanes, gerente de Metro de Quito. Y ya volvemos, estará con nosotros Alexis Serrano, el tema de su libro, que va a ser presentado en la Feria de Quito, Horror en el Sexto C y otras crónicas, ¿no? El ejercicio del periodismo. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que